Silba 2 veces y golpea con la palma la salpicadera de un Chevrolet que entra de reversa a la calle de Mina. A su espalda, la marquesina blanca ya está encendida, letras rojas, y por las puertas abiertas se escapa el zumbido de 1900 personas hablando al mismo tiempo. Huele a cacahuate garapiñado. El muchacho empezó a los 8 años, cuidando coches afuera de la carpa que ocupaba este predio. Se llama Ismael Oropesa Calderón. En el barrio le dicen el Flaco. Adentro la sala está llena desde el mediodía. La romería arranca a las 12. Hay función, y otra más. El que llegó temprano se acomodó en luneta y aguanta el calor con el programa doblado en abanico. Los de arriba silban. Alguien suelta un albur desde la galería y la carcajada baja hasta las primeras filas. Luego las luces se van yendo de a poco. Es 1965. La avenida de afuera todavía se llama San Juan de Letrán. Medio siglo después, un sábado por la mañana, las 4 taquillas amanecen apagadas. En la marquesina sigue el cartel del concierto del viernes. Adentro quedan 3 vigilantes y una barra con la lista de precios de los refrescos puesta. En diciembre de 1969, a unos kilómetros de esa puerta, una televisora encendió una cámara un domingo. En diciembre de 2016, un jefe de gobierno firmó un decreto para proteger el edificio. Llevaba 13 meses cerrado, y el terreno, 2.039 metros cuadrados en la esquina más caminada del centro, acabó teniendo comprador. El 27 de agosto de 1960, el Universal anuncia 3 colosales funciones. La estelar es Libertad Lamarque. Con ella suben Adalberto Martínez Resortes, el norteño Pepe Hernández y la vedette Selma Beleño, y apadrina Ninón Sevilla. El edificio huele a pintura fresca. Por dentro lo recubren mármol rosa y adornos dorados, según contaría después la revista Algarabía. 1940 butacas. La cifra la dio años más tarde Darío de León, el empresario que estuvo 2 décadas al frente del lugar, y explica casi todo lo que vino después. Para llenar 1940 butacas 3 veces al día, hace falta traer público del país entero. Y venía, de Torreón, de Veracruz, de Guanajuato, también de Los Ángeles, de San Antonio, de Chicago, en las vacaciones, gente que llevaba años mandando dinero a casa y quería ver de cerca a los que había oído en el radio. El investigador Iván Restrepo lo resumió así. Quien llegaba de fuera a la capital tenía 3 visitas obligadas: la Villa, el Zócalo y el Blanquita. 4 taquillas. Una de ellas da a la calle de Mina, y ahí se forma la cola desde antes de comer. En la esquina, la plaza. A unos pasos, hasta 1962, todavía tocan las orquestas del Salón México. Más abajo, sobre la misma avenida, el Folies Bergère, donde actuó Cantinflas. El orden de la casa viene de la carpa, variedad. Un cómico, una cantante, una orquesta, unas bailarinas, otro cómico. Tandas encadenadas desde el mediodía. El público paga por una tarde entera, y si un número no le gusta lo silba y espera el siguiente. Monsiváis describió el sábado por la noche en esa banqueta como un río de gente que bajaba desde San Juan de Letrán hacia Santa María la Redonda. Cada función mueve un elenco completo, con orquesta arriba y tramoyistas detrás, y todos cobran por función. Esa es la aritmética del lugar. Mucha gente en el escenario, boleto barato abajo, y 3 tandas al día para que las cuentas salgan. Por esa duela pasaron María Victoria, Toña la Negra, Damaso Pérez Prado con su orquesta, Marco Antonio Muñiz, Los Panchos, José Alfredo Jiménez, la Sonora Santanera, Lucha Villa, Lola Beltrán, Celia Cruz, Tongolele, Juan Gabriel, José José. La empresaria los ponía en una marquesina blanca con letras rojas que se leía desde media cuadra. Y esa empresaria había llegado ahí por un billete de lotería. En 1948, Margarita Zu López se sacó 10,000 pesos en la Lotería Nacional. Tenía 18 años. Había entrado al teatro en 1943, antes de cumplir los 13, como aprendiz de corista, y era hija de un panadero chino, Florentino Su, y de una mexicana, María López Ciordia. Con esos 10,000 pesos compró un baldío frente a la plaza. Al año siguiente, ya había ahí una carpa con cupo para 800 personas, con su propio nombre artístico en la entrada, Teatro Salón Margo. El baldío tenía historia. En ese solar, a finales del siglo XIX, la familia Orrin había construido un circo-teatro de hierro, madera y cristal, obra de un arquitecto francés,
con caballerizas para 25 caballos que tenían nombre propio. El payaso de la casa era un inglés, Ricardo Bell, y en febrero de 1896 le pusieron una multa de 500 pesos por soltarle a un espectador un chiste demasiado subido de color. Los dueños de aquel circo fundaron después la colonia Roma y le pusieron a sus calles los nombres de los estados que recorrían de gira. Cuando los Zorrin cerraron, en 1907, se instaló ahí el Circo Bell, que abrió con la ópera Aída. Duró 3 años. Aquel edificio fue demolido en 1910, en plena remodelación de la ciudad del Centenario. El terreno se quedó vacío más de 3 décadas, con la barda cayéndose, hasta que llegó la carpa. La multa de Ricardo Bell lleva fecha de 1896. En ese mismo suelo, 64 años antes de la primera función del Blanquita, la autoridad ya cobraba dinero por hacer reír de más. 10 años funcionó la carpa de Margot Sue. Cómicos baratos, bailarinas, precios populares, la puerta llena todos los días. Por ahí pasaron Tintán, Cantinflas, Palillo, Clavillazo, Vitola. Y por ahí debutó una muchacha llamada María Victoria, cuyos números empezaron a aparecer en las cartas que ciertas señoras de sociedad le mandaban al regente de la ciudad, Ernesto P. Uruchurtu, el que llamaban el regente de hierro. En 1958, Uruchurtu determinó que el local tenía fallas de seguridad y ordenó demolerlo. Se cayó el último reducto del Teatro de Carpa en México. 2 años tardó la pareja en levantar el edificio nuevo, con nombre de niña, Blanquita, por Blanca Eva Cervantes, de la familia de su esposo, Félix Cervantes. Las fuentes se contradicen sobre si era la hija o la prima. En la marquesina eso daba igual. El barrio entero vive de las funciones. Las acomodadoras, los cortadores de boletos, las muchachas de la barra de dulces, la gente de la limpieza, los boleros de la plaza y las fondas de la Plaza Pensador Mexicano, donde comen todos ellos entre tanda y tanda. Un puesto de periódicos abre en la esquina desde 1957 y despacha 3 o 5 ejemplares de cada diario a los que hacen cola. Afuera, en Mina, el flaco acomoda coches y ve pasar a Emilio Tuero. Carlos Monsiváis, que escribía en serio sobre lo que la gente decente despreciaba, retrató al Blanquita en días de guardar como un recinto sacro, o mejor popular. Ahí cabían todos. Margot Sue además traía a Liza Minnelli, y sentaba en primera fila a pintores, escritores y políticos amigos suyos, y años después fundaría un periódico. Nada de eso le quitó la fama al lugar. En las columnas de sociales, el Blanquita seguía siendo sinónimo de vulgaridad, y los mismos apellidos que habían escrito contra la carpa siguieron escribiendo contra el teatro. El estigma siguió pegado al edificio década tras década, con la Sonora Matancera en el cartel, con Angélica María, con el escenario lleno de niños en las funciones de Cepillín. En 1970 abre la estación Bellas Artes del metro, a 1 cuadra de la puerta. La ciudad entera puede bajarse ahí. A 4 estaciones de distancia, en un estudio de la avenida Chapultepec, están montando otra cosa. El 14 de diciembre de 1969 sale al aire por primera vez un programa de variedades en el Canal 4 de Telesistema Mexicano. 5 semanas después lo pasan al Canal 2. Se llama Siempre en Domingo, lo conduce y lo produce Raúl Velasco, dura 3 horas y se graba en el estudio A de Televicentro, en la avenida Chapultepec. Salió al aire por convencimiento del dueño de la televisora, Emilio Azcárraga Milmo. El programa se convirtió en el filtro por donde pasaba la música popular de habla hispana. Se veía en el resto de América y llegó a Europa, y Televisión Española produjo su propia versión del formato. Velasco tenía una marca de la casa que en el gremio se llamó la patada de la suerte, el empujón que le daba a un artista desconocido delante de la cámara. El programa nació con un argumento razonable. La industria musical de aquellos años estaba dominada por ritmos y artistas de fuera, y en México se conocía poco lo propio. Velasco puso a los mexicanos delante de la cámara y el país los oyó de golpe. Durante casi 30 años fue el semillero por donde pasaron los artistas nuevos del país. 3 horas de programa, en vivo, el domingo por la tarde, gratis y en la sala de la casa, con la familia entera sentada enfrente. Aguantó hasta el 19 de abril de 1998. 1.480 programas, 10.500 horas al aire. Quien mejor explicó lo que eso le hizo al Blanquita
Fue el hombre que lo administró 20 años. Darío de León se lo dijo a El Universal en 2016. El teatro fue muy exitoso en los 60, los 70 y parte de los 80, con Juan Gabriel, Lucha Villa, Lola Beltrán y figuras grandotas, y luego llegó la televisión, y el artista dejó de formarse en el teatro, porque creyeron que la pantalla les daría mayor prestigio. Un cómico que quería nombre necesitaba años de tandas, de silbidos y de público contestándole desde la galería. Un cantante que salía el domingo a las 6 en el Canal 2, amanecía el lunes conocido en todo el país. La duela dejó de ser el examen. Los artistas siguieron viniendo al Blanquita, ya con el nombre hecho en otra parte, delante de una cámara de televisión. Después le tocó a la calle. En 1978, el regente Carlos Hank González lanzó el proyecto de los ejes viales y mandó unificar 9 calles distintas en una sola vía de un solo sentido: San Juan de Letrán, Santa María la Redonda, Aquiles Cerdán. Todas pasaron a llamarse Eje Central Lázaro Cárdenas. Los primeros 15 ejes se inauguraron en junio de 1979, varios sin terminar. Para abrirlos se demolieron construcciones, se expropiaron predios y se talaron miles de árboles. La puerta del teatro quedó igual de ancha. Lo que cambió fue lo de enfrente: 6 carriles de coches donde antes se cruzaba caminando desde el Salón México. Margo Su dejó la administración en 1981, volvió en 1989, la soltó definitivamente en 1993 y murió ese mismo año, el 1 de julio, en Portland, Oregón, a los 63. Había fundado La Jornada en 1984 y publicado 2 libros. El cartel cambió con ella. Donde había revista con orquesta, hubo espectáculos de un hombre solo con micrófono: Polo Polo, Jojo Jorge Falcón. El show de Francis se presentó 17 años seguidos y levantó exactamente la misma indignación que María Victoria 30 años antes. Y el barrio siguió vaciándose. El Salón México había cerrado en 1962. El Cine Mariscala, a media cuadra, llevaba clausurado desde principios de los 90. Un teatro de burlesque del propio Eje Central, casi esquina con República de Ecuador, se incendió. La plaza de enfrente empezó a llenarse por las noches de gente durmiendo con cobijas. En 2010, el Blanquita todavía figuraba entre los 5 teatros más visitados de la capital. Y aún así los números dejaron de cuadrar. Para quien podía llenar el Auditorio Nacional o el Palacio de los Deportes, 1940 butacas ya no eran negocio. Los operadores pidieron a las autoridades que retiraran a la gente que dormía en la explanada, porque espantaba al público, y no les hicieron caso. Los últimos 2 años, el teatro perdió dinero. Mantener el edificio y pagar la nómina costaba más de lo que entraba por taquilla. Hablaron con la dueña y le devolvieron el teatro. El viernes 30 de octubre de 2015, a las 9 de la noche, tocó una banda de rock de Ciudad Nezahualcóyotl, Víctimas del Doctor Cerebro, que celebraba 26 años de carrera. Nadie en la sala sabía que era la última función. Ellos tampoco. El 31 de octubre, Generamúsica y Showtime dejaron de operar el Blanquita. Celia Gómez atendía una fonda en la Plaza Pensador Mexicano y sus clientes eran los de la limpieza, las acomodadoras, los de la barra de dulces, los cortadores de boletos. Todos esos puestos desaparecieron de golpe. El voceador del kiosco que abría desde 1957 pasó a devolver enteros los periódicos que antes vendía y no podía cerrar el puesto porque si lo dejaba vacío, la delegación se lo llevaba a un cementerio de puestos en la calle de Sullivan. Un comerciante de la explanada, que en julio de 2016 pidió a El Universal que no publicaran su nombre por miedo a represalias, puso la cifra exacta. Antes sacaba 1,000 pesos diarios, después entre 20 y 80, de 1,000 a 20. El comunicado llegó el 5 de noviembre y cabía en 4 líneas. Las empresas informaban que, por así convenir a sus intereses, habían dejado de operar el teatro a partir del 31 de octubre. Agradecían al público y a la comunidad artística. Le deseaban lo mejor a quien siguiera vinculado al Blanquita. Ticketmaster canceló todo lo que quedaba en el calendario: el grupo Citizens del viernes 6 y las funciones dobles del Frida musical de Itatí Cantoral, previstas para los días 13, 14 y 15 de noviembre. En la fachada seguía colgada la manta del último concierto,
con fondo verde neón y un monstruo dibujado que gritaba 3 palabras: llegó el día. María Victoria, que había debutado en la carpa antes de que existiera el teatro y que tenía su estatua en la explanada, enfrente de la puerta, salió en los medios a decir que le dolía. Los vecinos y los ambulantes contaron que días antes habían visto entrar gente a sacar utilería y muebles, y empezó a correr que iban a tirarlo para hacer departamentos, un estacionamiento o un centro comercial. Adentro quedaron 3 vigilantes que no estaban autorizados a decir nada. Uno de ellos leía el periódico recargado en la barra de los refrescos, con la lista de precios todavía colgada arriba de su cabeza. Nadie había quitado nada de su sitio, ni las sillas, ni los carteles del pasillo, ni el polvo que empezaba a sentarse sobre las butacas. 8 meses después, un mediodía de julio de 2016, la explanada del Blanquita huele a orines, a marihuana y a tiner. Hay un sillón desfondado, lonas y cartones junto al muro. Frente a las taquillas duerme un perro y alguien amarró un oso de peluche a las rejas. La estatua de bronce de María Victoria sigue en su sitio, en medio de la plaza. A Aquiles Cerdán, al que se recuerda como el primer muerto de la Revolución, lo habían movido a un costado años antes para hacerle lugar a ella. El 9 de diciembre de 2016, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México un decreto que declaraba el inmueble y el predio Patrimonio Cultural Urbano. Entró en vigor al día siguiente. La dirección que aparece en el papel es Plaza Aquiles Cerdán número 12, Colonia Guerrero, Delegación Cuauhtémoc. La superficie, 2.039 metros cuadrados con 94 centímetros. El decreto recuerda que desde 1980, toda esa manzana está dentro de una zona de monumentos históricos y prohíbe cualquier intervención que dañe el valor del sitio. Ese mismo día, en conferencia de prensa, el secretario de Cultura Eduardo Vázquez Martín explicó qué era el papel que acababan de firmar: un espacio privado y un decreto que solo limita su uso y protege su vocación. El documento blindaba el uso de suelo para que nadie levantara ahí una plaza comercial. A nadie le ordenaba abrir la puerta. El teatro seguía siendo de Blanca Eva Cervantes, la mujer cuyo nombre de niña llevaba la marquesina desde 1960 y que, según el promotor que la trató durante 20 años, quería conservarlo porque había sido un regalo de sus padres. En esa conferencia, el gobierno anunció que el Blanquita reanudaría actividades en el primer trimestre de 2017. Habría corredor cultural del Palacio de Bellas Artes a Garibaldi, mesa de trabajo con la propietaria, comité de artistas, avalúo en marcha. No abrió en 2017, ni en 2018. Al teatro ya lo habían rescatado una vez. En 1999, Darío de León entró en sociedad con Rodolfo Ayala y Alejandro Soberón, con Ocesa y con el gobierno de la ciudad para levantar el inmueble. Cambiaron el mobiliario del lobby, rehicieron los camerinos, remodelaron el interior completo. Más de $1 millón, según de León. Los boletos empezaron a venderse por Ticketmaster y durante unos años funcionó. Hubo una temporada de Vicente Fernández en la que subió por primera vez Alejandro Fernández a cantar con su padre. Y estuvo Aventurera, la puesta de Carmen Salinas con Edith González, con el teatro abierto todos los días del año, Navidad incluida. Aquel rescate se hizo con dinero privado y con un teatro que todavía llenaba. El de 2016 llegó 13 meses después de que se apagaran las luces y consistía en una hoja publicada en la Gaceta. El especialista en patrimonio Francisco Vidargas, al que la revista Proceso entrevistó cuando se anunció el cierre, contaba una escena de 1988. Quiso organizar un encuentro de historiadores y artistas dentro del propio Blanquita, con Margot Su y Monsiváis entre los invitados, y los empresarios del lugar le negaron la entrada. Acabó celebrándose en el Lírico, en la calle de República de Cuba. Casi 30 años más tarde, Vidargas señalaba dónde estaba el valor de aquel edificio, en lo que ocurría dentro. Mientras tanto, pusieron una reja alrededor para que nadie se instalara pegado al muro. Y en el eje central, a pocos metros, el Metrobús siguió anunciando por altavoz una parada que se llama Teatro Blanquita. En agosto de 2021, el funcionario José Alfonso Suárez del Real explicó por televisión en qué punto estaba el expediente. Se había planteado que para 2020 existían las condiciones financieras para adquirirlo, y la propietaria ofrecía no solo el solar del teatro, sino 6 terrenos más en el mismo barrio.
La cifra que se manejaba rondaba los 180 millones de pesos. A unas cuadras de ahí hay una prueba de que estas cosas se pueden hacer. El Salón México, el de las orquestas donde se bailó hasta 1962, fue recuperado y convertido en centro cultural con el nombre de La Nana, Fábrica de Artes y Oficios. Así lo describía la revista Proceso en noviembre de 2015, la misma semana en que daba por muerto al Blanquita. El Blanquita, entre tanto, sumó expedientes. Un decreto en 2016, una mesa de trabajo, un comité de artistas, un avalúo, unas condiciones financieras que existían en 2020 y una cifra de 180 millones que nunca vino acompañada de una fecha de apertura. De la gente que trabajaba adentro, las acomodadoras, los cortadores de boletos, las muchachas de la barra y los de la limpieza, ningún expediente dice una palabra. El 14 de marzo de 2024 se anunció que el Blanquita pasaba a ser patrimonio público de la nación. Claudia Sheinbaum, entonces candidata a la presidencia, lo celebró en sus redes y recordó que las gestiones para adquirir el teatro y los predios de al lado habían empezado 2 años antes, siendo ella jefa de gobierno. Volvió a describir el Corredor Cultural de Bellas Artes a Garibaldi. Faltaban menos de 3 meses para la elección. El papel más reciente tiene fecha del 5 de marzo de 2025. Es un contrato de comodato firmado con el gobierno de la Ciudad de México sobre 7 predios pegados al teatro. Plaza Aquiles Cerdán 10, Plaza 2 de Abril, Mina 16 y Riva Palacio 2, 4, 8 y 12, todos en la colonia Guerrero. En el mismo expediente, una línea sobre el inmueble de Mina 16 avisa de que se prevé su demolición por los daños que le dejaron los sismos. Y el 24 de octubre de 2025, en la conferencia matutina, la presidenta confirmó la compra. El gobierno capitalino ya tenía el Teatro Blanquita y los inmuebles aledaños. El proyecto del corredor se retomaría junto con la jefa de gobierno Clara Brugada. Y el edificio estaba en excelentes condiciones, porque la propietaria lo había cuidado muchísimo. El Cine Ópera, unas calles más allá, seguía trabado en problemas legales. 10 años de reja, de cartones y de mal olor en la explanada, y el teatro por dentro intacto. Las 1940 butacas siguen ahí, en la oscuridad. De fecha de reapertura, hasta esa mañana de octubre de 2025, nada. Circula por internet, repetida en artículos y enciclopedias, la versión de que el Blanquita cerró con un concierto de La Gusana Ciega. La prensa de esos días dice otra cosa. Excelsior, Milenio, Proceso y El Informador registraron el mismo cartel. Víctimas del Dr. Cerebro, viernes 30 de octubre de 2015, 21 horas. Ese nombre se quedó colgado en la fachada durante meses, hasta que alguien lo desmontó. El acomodador de coches seguía en su esquina en 2016, con casi 60 años en la misma banqueta. Ismael Oropesa Calderón guarda en su casa, enmarcadas, las fotografías que se tomó con la Sonora Santanera, con José Alfredo Jiménez, con Dámaso Pérez Prado. Del otro lado de la reja, la duela por la que pasaron todos ellos lleva una década sin recibir un zapato, un foco encendido, ni una sola nota de orquesta. Desde la duela, con la sala llena, se ven 1940 butacas en semicírculo, la galería arriba, y al fondo las 4 puertas por donde entra la luz de la calle cuando alguien llega tarde. Se oye toser, se oye el papel de un dulce y el crujido de las butacas de la fila 14. La sala de 1965 está caliente y a media luz, y las caras de las primeras filas se distinguen apenas. Albañiles, empleadas, señoras con la bolsa en el regazo, muchachos que se gastaron el domingo en un boleto barato, gente que vino desde Guanajuato o desde Chicago a ver a alguien de carne y hueso. Ninguno de ellos sabe lo que viene. En un estudio de la avenida Chapultepec ya están armando el domingo que los va a dejar en casa. El hombre que va a partir en 2 la calle de enfrente despacha en el departamento del Distrito Federal. Y el papel que decidirá qué pasa con este piso de madera se firmará un 5 de marzo, 60 años más tarde, con el nombre de un edificio vecino que se va a tirar escrito al lado. Están esperando que empiece la función. Pagaron por eso y llegaron temprano, con el programa doblado en la mano. En la esquina de Mina y Eje Central, la marquesina que se leía desde media cuadra lleva sin encender una sola bombilla desde el 31 de octubre de 2015.